Buenas tardes, estimada profesora. Quien habla es Benigno Oscar Juárez Anastasio, estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy hablaré del constitucionalismo andino, una nueva perspectiva del derecho. Se dice que el constitucionalismo andino representa un enfoque innovador del derecho constitucional que surge de las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas de los Andes. Este modelo legal reconoce la plurinacionalidad, la diversidad cultural y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, redefendiendo la relación entre el Estado y las comunidades. El constitucionalismo andino también tiene una historia que en el legado colonial, el dominio español impuso un sistema legal que marginó los derechos indígenas. Posteriormente hubieron las primeras constituciones influenciadas por el liberalismo europeo. Las primeras constituciones tampoco reconocieron la diversidad cultural. Por ello que en el siglo XIX, ya tras la independencia, trajo consigo la promesa de igualdad, pero las comunidades indígenas siguieron marginadas. En el siglo XX, la inestabilidad política y el surgimiento de movimientos indígenas marcaron el siglo, ya que hubieron marchas, protestas para que exista la igualdad. Entre la transición de la democracia de los movimientos indígenas, vemos que en el año 1970 los movimientos indígenas ganaron gran impulso luchando por el reconocimiento de sus derechos y la autonomía. Entre los años 80 y 90, estos movimientos se volvieron más activos, participando en protestas y negociaciones con los gobiernos, presionando por la inclusión de sus demandas en las agendas políticas. En el siglo XXI, ya en la era constitucional, la adopción de nuevas constituciones, por ejemplo, entre Bolivia y Ecuador, en el 2008 marcó un punto de inflexión, reconociendo la plurinacionalidad y los derechos colectivos. Entre las características, como sabemos, tenemos la plurinacionalidad, donde se reconocen múltiples naciones y pueblos indígenas dentro de los estados, garantizando derechos específicos como la autonomía y el autogobierno para las comunidades indígenas. También tenemos los derechos colectivos que protegen los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, abarcando sus territorios ancestrales, culturas y derecho de la autodeterminación. Otra de las características es el buen vivir, donde promueve un desarrollo holístico que respete la naturaleza, la cultura y la equidad social, buscando el bienestar comunitario en lugar de la mera ganancia económica. Asimismo, tenemos la interculturalidad que reconoce y valora la diversidad cultural como elemento fundamental de la identidad nacional, fomenta el diálogo y políticas que respetan las tradiciones y cosmovisiones diversas. Dentro de la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana, vemos que los derechos eh, dentro del constitucionalismo andino reconoce derechos naturales, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Asimismo, en la participación ciudadana se dice que debe participar las comunidades indígenas en decisiones políticas y la gestión de los recursos naturales. Es por ello que en el Perú se establece un mecanismo de consulta previa con las comunidades indígenas sobre proyectos que pueden afectar sus territorios y formas de vida. Ya sabemos que en el análisis del constitucionalismo andino, sabemos que es plurinacional, tiene derechos colectivos, se caracteriza por el buen vivir y es intercultural. Dentro de los desafíos en la implementación del constitucionalismo andino, sabemos que hay una resistencia política donde los sectores políticos y económicos pueden resistir la implementación de los principios constitucionales. También hay una falta de recursos económicos y humanos donde dificulta la aplicación de estas políticas. En las debilidades también institucionales también tenemos que la falta de capacidad institucional y corrupción pueden obstaculizar el progreso del constitucionalismo andino. Y dentro de los avances que existen actualmente tenemos el reconocimiento de la plurinacionalidad que ya hay en la ciudad de Ecuador, donde ha permitido avanzar hacia un modelo estatal más inclusivo y diverso. También vela por los derechos de los colectivos, de las comunidades indígenas, donde se ve la autonomía, el autogobierno y control territorial, promoviendo su autodeterminación. Sabemos que en el buen vivir se ha impulsado el modelo del desarrollo alternativo que prioriza el bienestar integral y la armonía con la naturaleza. Bueno, hemos concluido que el constitucionalismo andino
ha sido profundamente influenciado por las corrientes del liberalismo europeo y americano, así como las realidades políticas y sociales de la región. Otra de las conclusiones es que a pesar de los avances, el constitucionalismo andino enfrenta desafíos significativos, como la corrupción, la polarización política, la falta de confianza en las instituciones, donde estos problemas requieren un compromiso renovado para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en la región. Finalmente, el constitucionalismo andino dependerá de la capacidad de los países para abordar los retos actuales y consolidar un marco legal que respete, promueva los derechos humanos, la participación ciudadana y sobre todo la diversidad cultural. Eso es todo, profesora. Gracias.